venganza de los electroalces pop. La tercera entrega de Deadpool parece que tendrá que ajustarse a algunos cambios. ¡Otra vez no! Pero su historia tiene cosas que no esperábamos y que cambia por completo lo que pensábamos que veríamos en esta historia. Lindo. Y por eso en este video te traemos cómo Deadpool 3 no irá como creemos, cambios en el universo cinematográfico de Marvel. Punto número 1. Deadpool se adapta. Y es que esta tercera entrega de este mercenario es una completa locura, pero se enfrentará a algunos cambios. Parecía que todo iba viento en popa para esta película y ya comenzaba la filmación y los actores ya en el set, pero las cosas no parece que estén con este ritmo. Según informes de The Direct, parece que la tercera aventura de Deadpool podría tener un retraso debido a la huelga de guionistas y actores. Ya sabíamos que esta tercera entrega comenzó a filmarse en mayo. A pesar de que la huelga de guionistas ya había comenzado, la producción dijo que ya como tenían el guión terminado, podían comenzar la filmación sin tener a los guionistas en el set. Una movida arriesgada, pero que hasta el momento no parecía que les estuviera afectando tanto. Aún no vemos los efectos de los proyectos que se filmaron sin guionistas en el set, claro está. Donde nada puede mal ir, sal. Pero las cosas progresaron con este conflicto en la industria del entretenimiento, y ahora se han unido a esta lucha el sindicato de actores. Hasta ahora Marvel no ha dado mucha información con respecto a cómo esta huelga está afectando a sus proyectos que estaban en producción, pero sabemos que va a tener repercusiones. Se supone que se tenía programado como fecha para estreno de esta película, la cual es protagonizada por Ryan Reynolds el 3 de mayo del 2024, al menos estos eran los planes, pero tal parece que las cosas están cambiando y ya estamos viendo las consecuencias de la suspensión de actividades de la huelga, porque Deadpool podría enfrentarse a otro retraso. The Direct comenta que su fuente es Matt Belloni a través de su boletín de Puck, y nos dice que Deadpool 3 podría sufrir un retraso si las huelgas no se resuelven y los estudios no llegan a un acuerdo con los actores pronto. De hecho, entran en más detalles para revelarnos que la producción solo podía permitirse la suspensión de actividades de un mes aproximadamente, antes de que Marvel tuviera que cambiar su fecha de estreno. La probabilidad de que los actores y los estudios lleguen a un acuerdo en el transcurso de un mes es extremadamente poco, por no decir nulo, lo que significa que Deadpool 3 tendrá un retraso en su estreno. Se espera que llegue para noviembre del 2024, pero como la huelga actualmente está en curso, la verdad creemos que es difícil saber una fecha exacta. En el pasado este tipo de huelgas les ha tomado mucho más que un mes, así que seguramente el estudio ya está considerando una nueva fecha. Algunas fuentes que están especulando cuánto tiempo se tiene proyectado que dure la huelga y refieren que podría durar hasta finales de año. Con una mirada en el pasado, estas huelgas que ha habido antes no habían durado menos de 180 días, y no es tan sencillo llegar a esta clase de acuerdos, y menos cuando es el estudio quien no quiere negociar con sus equipos de trabajo. Y la cosa es que todo Marvel está tan interconectado que estos retrasos hacen que toda una reacción en cadena se desate, y tiene mucho más efecto dentro de su universo que solo el cambio de fecha de estreno de una de sus películas. Parece que estamos regresando al 2020, donde las filmaciones se suspendieron y en esa ocasión por el coronavirus, pero igualmente ocasionaron un retraso en lo que Marvel tenía pensado estrenar esos años. Recordemos que en esta primera ola de suspensión de filmaciones, además de Deadpool, otra de las películas que suspendieron fue la filmación de la cuarta película del Capitán América Brave New World, la cual ya estaba en el set. En el caso de los Thunderbolts ni siquiera dieron comienzo a su filmación. Estas son de las 3 películas que se estaban preparando para que tuvieran un estreno a lo largo del 2024. Casi podemos esperar que el próximo año va a estar algo vacío de estrenos de estos grandes estudios. Se nos viene el caos. Hace sentido que Marvel le dé promoción a las series que ya filmó y que están en postproducción. Si las tramas de estos proyectos no se ven comprometidas con cambiar un poco en los estrenos, seguramente de esta manera Marvel va a compensar estos atrasos. Ironheart, Agatha and the Coven of Chaos e incluso la serie animada de X-Men 97 podrían darnos noticias de sus estrenos, además de Echo y quizá una parte de la larga temporada que será Daredevil Born Again. No es mucho más lo que Marvel puede tratar de adelantar su estreno, porque según tenemos entendido no hay más cosa que se haya filmado antes de la huelga. Estos reacomodos solo son posibles si las tramas de Marvel no nos hacen spoilers, o a menos que si lo que sucede no es tan importante como el cambio de fechas de estreno que tuvimos con la serie de WandaVision y con Falcon y el Soldado del Invierno, que originalmente estaban invertidas en su fecha de estreno. Pero al final del día, a pesar de poder adelantar tal vez alguno de estos estrenos, lo que vemos a futuro con este universo es un retraso de sus proyectos. Punto número 2. Algo inesperado. Por otro lado, a pesar de que tenemos estas malas noticias con respecto a Deadpool, nos han revelado más datos de su trama.
Y es que un poco de lo que hemos podido ver de esta película es que será muy importante para todo el universo cinematográfico de Marvel, más de lo que pensábamos. Al ser Deadpool un personaje tan irreverente y caótico, en un principio pensamos que su llegada se iba a alejar del universo central y de la trama en conjunto de Marvel. Es un personaje que ya trae un pasado con Fox y que prácticamente ni siquiera ha llegado a este universo. No había razón para pensar que sería importante, pero poco a poco nos ha quedado claro que Marvel tiene grandes planes para esta cinta. Es hora de hacer las putas chimichangas. No solo nos iba a traer más variantes de personajes de otras realidades, pero es que con cada revelación nos vuelan la cabeza con lo que parece que veremos. Spider-Man fue una de las películas que nos trajo a personajes del universo de otros estudios, y Deadpool girará su trama en dos personajes que vienen de otra realidad para llegar al universo 616 del MCU. El insider My Time to Shine Hello nos tira un bombazo sobre el villano de esta película, y nos sorprende mucho porque otras filtraciones ya habían hablado del tema. Ya nos habían mostrado una supuesta trama en donde la gran villana de toda esta aventura era Wanda Maximoff, pero la versión de la realidad de los Illuminati, aquella que fue poseída por la Wanda del universo 616 y que tras lo que sucedió en el multiverso de la locura, la dejó fuertemente afectada. Lo que nos da a entender este insider que además de los mutantes que serán antagonistas y que pertenecen al universo 838, hay alguien más detrás de todo esto. El gran villano pertenece al universo 616, el central del MCU, y no se trata de Wanda. Y es que esto lo cambia todo, porque nuevamente la trama se involucra de cierta manera en donde será imposible que no veamos un impacto bastante grande con el MCU, así como con toda la trama central de esta saga. Tenemos un protagonista que será vital para el final de la saga, que es el Wolverine de Hugh Jackman, que va a llegar a la realidad 616 al final de la trama, y ahora la conexión con otro personaje más está aquí más que evidente, pero el insider no nos revela de qué se trata. ¡Dímelo! ¡Dímelo! Se limita a mencionar que es un personaje que ya conocemos en el MCU, no es únicamente que sea de esta realidad, pero es alguien que los fans ya hemos visto y esto nos causa más intriga. Son algunas opciones que nos llegan pensando que puedan ser el gran antagonista de esta trama. En primer lugar, sería más que obvio tener que pensar en Kang el Conquistador. Este personaje interpretado por Jonathan Majors es quien está preparándose para ser el gran villano de toda esta saga, y alguna de estas variantes de Kang podría ser quien esté dando problemas a Deadpool y Wolverine. Y pues claro, cumple con el criterio que ya conocemos. Y aunque la variante del universo 616 aún no sabemos de quién se trata, pues podría ser él. Otro villano que podría causar conflicto con esta trama con saltos multiversales y visitando otras líneas del tiempo es en realidad un personaje que aún no se ha revelado como villano, pero que no está tan descabellado verlo como un antagonista, y es Doctor Strange. Es uno de los pocos personajes de Marvel que sabe que hay un problema en las otras realidades y que algo está pasando con el multiverso en general. Al igual que Wanda, en el multiverso de la locura nos mostraron un lado más oscuro y maligno de él. En el caso de Strange lo vimos a través de sus otras variantes, pero se nos insinuó que esto le podría pasar, ya que la personalidad de este Avenger y la manera en que trabaja en la línea del bien y el mal, pues fácilmente puede saltar al otro equipo. Aceptémoslo, un Doctor Strange malvado y más uno que sea el que hemos visto en el MCU es una movida interesante. Se habían dicho rumores de que esto es lo que se quería hacer en la macrohistoria del MCU, pero que sería mucho más adelante cuando se revelaba lo antagónico de este superhéroe, así que no sabemos si hubo cambio y ahora se va a mostrar en esta cinta. Y el último personaje que por ahora podemos pensar que está al tanto de todas estas realidades y de todo el multiverso es Loki. El dios de las travesuras ya dejó de ser un antagonista y se ha convertido en un héroe con su propia serie, pero esto no quiere decir que no le guste seguir haciendo travesuras. Este personaje, a diferencia de otros villanos que pudiéramos pensar, sabe cómo hacer los viajes y saltos temporales, al menos sabe dónde conseguir la tecnología para hacerlo. Apenas lo vamos a ver en su próxima serie y esta parece que lo hace ver bastante heroico, pero las apariencias engañan y tal vez no se trata de un villano tan malvado como tal, pero sí de un personaje que le guste complicar las cosas a estos héroes que llegan de otra dimensión. La trama de Deadpool va a comenzar con una visita a la Tambarines Authority, así que no es tan complicado que crucen camino con este dios de las travesuras. ¿Se les ocurre otro personaje del MCU que cumple con las características para poder ser el villano de Deadpool? ¿Quién sabe? Hasta podría tratarse de alguien de quien solo hemos visto muy poco como Wilson Fisk. Recordemos que él causó todo el desbarajuste de dimensiones en la película de Spider-Man Into the Spider-Verse. Aunque son universos y empresas diferentes, podría haber ahí alguna inspiración.
Un punto importante es que el insider My Time to Shine Hello nos habla de la cronología de esta historia, y es que la trama de la película no sucede en el presente exactamente, sucede varios años delante de la fecha actual del MCU. Al único que no le afecta esto es a Loki, porque se está moviendo en un panorama donde el tiempo es muy relativo, pero el resto de los personajes, si participan en la cinta, los veríamos con algunas de las consecuencias de lo que está ocurriendo en la realidad 616. Tendremos que esperar para saber más de esta trama de esta cinta y de todos sus personajes. Pero si de igual manera te interesa conocer 21 preguntas sin respuesta de Secret Invasion, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los Electroals es Pop. So say we all.